¿Los Beatles o los Rolling Stones? Híjole, es como decidir entre papá o mamá, ¿no? Bienvenidos a un nuevo Spoiler Tracks Live acá en la cuenta de Twitch de Amazon Music y para los que lo ven en diferido en Spoiler Time, canal de YouTube y también en nuestros espacios en podcast. Así que gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy tengo un invitado que se fue postergando por trabajo, por un montón de cosas que fueron surgiendo, pero finalmente lo tengo acá conmigo. Así que le voy a dar la bienvenida a este actor, músico y productor musical, el señor Andrés Almeida. Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, lo logramos por fin, estamos felices de que lo logramos. Llevamos postergando esto casi un mes y Totalmente. pensé que ya no iba a suceder. Estoy feliz de estar por acá con No, lo ustedes. bueno es eso, ¿no? Que por suerte, digamos, más allá de todo, las agendas, hay un momento donde siempre van a tener que coincidir y hoy a la distancia y todo, podemos llevar adelante este tipo de programas. Así que gracias, Andrés. Pero bueno, ya que estás, te pregunto, ¿qué pasó en estos días? Porque sé que estás trabajando un montón. ¿En qué estás exactamente en estos días? Estoy ahorita filmando una película bastante clasificada, es algo de lo que no puedo hablar, de hecho, Ok, pero es una pero película. estoy haciendo una película y bueno, obviamente un poco como atañéndonos a los tiempos modernos. Muchas veces hay que hacer cuarentenas, o sea, a nosotros nos aíslan normalmente en un hotel para poder estar completamente seguros de que estamos sanos, para Sí. poder ir a filmar y no caer en el pésame de empezar a contagiar en las producciones que normalmente son grandes. O sea, normalmente estás trabajando con más de 100 personas al mismo tiempo, entonces es importante estar como tratando de cuidarnos todos a todos. Tal cual, tal cual. Bueno, pero lo bueno es eso, que lo están llevando adelante con todos los cuidados posibles, así que ojalá pronto podamos ver esta película. Pero bueno, más allá del cine, voy a reconocer algo, digo, yo te conozco hace un par de años tu carrera, no tampoco hace tanto que estoy en México, pero ya te vi en varias producciones, pero no conocía tu faceta de músico y de productor musical, que es algo que además venís haciendo hace bastantes años. ¿Cómo vas combinando primero el trabajo de actor con el trabajo no solo de músico, sino también de productor musical? De productor. Pues ha sido bastante complejo. De hecho, justamente creo que hubo una etapa en mi vida en la que me dedicaba todavía más de fondo a la producción y menos a la actuación. Y eso ha ido variando con los años. También fue en algún momento una decisión propia que tuve. Sobre todo fue una etapa en la que tenía una agrupación que se llamaba Songs for Eleanor, que de alguna manera yo componía casi todas las canciones, producía, entonces tenía un poco la voluntad de sacar a flote el proyecto. Sí. Empezamos siendo nada más dos elementos, que era Karen Ruiz, la vocalista, y yo. Así hicimos nuestro primer disco, que es una suerte más de como un synth pop ahí melódico, showgazeoso, Ajá. que sacamos, creo que por ahí del 2006 fue cuando nos presentamos por primera vez en vivo. Y luego para el segundo disco, que terminó siendo un disco doble, traté yo de salirme un poco de este mundo de un poco más del sonido digital. Empecé a buscar una cosa más orgánica y empecé a generar una banda, la cual en ciertas ocasiones terminamos siendo 7 en el escenario. Muy Y bien. eso se volvió muy complicado también Claro. porque es lo mismo, es un poco casi lo que nos pasa a nosotros para poder combinar esos tiempos y decir, Sí. bueno, podemos ensayar este día o este otro día. Entonces empezaba a complejizar y de alguna manera también para mí económicamente ya no era viable el proyecto, ¿no? Porque luego terminaba tocando en situaciones en las que yo no ganaba un peso y sin embargo le tenía que pagar a mis músicos. Y fue ahí Claro. cuando dije, bueno, por el otro lado la actuación cada vez empezaba a llamarme más, de alguna manera los mismos proyectos me empezaban a encontrar, me empezaban a jalar. Y fue entonces cuando decidí más bien ya dedicarme ahora sí casi de lleno a la actuación y ir rezagando la producción musical un poco a mis tiempos, ya sin la banda, Claro. porque también de alguna manera los procesos o los tiempos que voy encontrando, que normalmente son días libres, no sé, un domingo o inclusive regresando de trabajar del set, a veces me pongo a trabajar a las 10 de la noche y termino a las 2 de la mañana. Y bueno, pues esos ya son horarios en los que ya solo yo puedo estar disciplinándome o buscando. Entonces ha sido muy complicado realmente encontrar los tiempos.
todos los procesos para mí se alargan. Sí. Ahorita estoy presentando, o bueno, estoy tratando de completar un disco que he estado sacando sencillos últimamente, Ajá. que es un proyecto que llevo haciendo ya casi 8 años, justo cuando decidí de alguna manera desintegrar la banda. Habían Ya, temas que ya había empezado yo a a componer. componer, muy en el sentido de lo que era el sonido en ese momento de la banda, de Songs for Eleanor, pero ya pensándolo en un sentido más como un álbum solista puede ser. Y te digo, por la misma razón se ha ido postergando, postergando, postergando. Voy encontrando momentos para de alguna manera finalizar las piezas. Y fue hasta hace un año que a través de fue una cosa que de alguna manera se conjuntó mágicamente, no es algo que yo había pensado, sino se dio, que fue hacer este personaje de Max Barrios en Cindias Pernamoranos, que es una serie que tuvo ahorita mucho éxito, Sí, el cual era de alguna manera un músico también con cierta frustración, que tenía toda esta etapa musical que nunca había podido de alguna manera realizar. Tenía una serie de demos, de cancioncitas que estaban ahí. Entonces, para mí fue perfecto poder conjuntar estos dos mundos, ¿no? Es decir, voy a utilizar mi música, sobre todo porque a mí le daba como ciertas cosas muy particulares al personaje. Una la hacía muy creíble porque tenía un ajá, sonido muy especial, muy particular. Y para mí era mucho más sencillo, en vez de estarme aprendiendo canciones de no sé quién, que no iba a pasar, además iba a terminar haciendo un lip sync ahí horrible seguramente. sí, 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 sí. Yo le podía dar de alguna manera también esta vida al mundo musical del personaje, ¿no? Lo podía yo interpretar desde mí, porque son canciones muy personales, algunas de ellas, y son sobre todo canciones que conozco bien y que sé tocar y que puedo de alguna manera reproducir. Entonces, busqué a través de la producción poder involucrar esta parte musical, a lo cual dijeron que sí inmediatamente, fueron como muy apoyadores conmigo en ese sentido, ¿no? Desde un principio estuvieron de acuerdo con esta parte. Claro. Y para mí también de alguna manera se convirtió en una meta, casi obligación, que una vez integrado este material musical a este proyecto, yo me tenía que imponer el hecho de terminar las canciones, al menos pensar en poder terminar o contemplar realizar un álbum completo, un LP completo que será de 12 canciones y que espero poder tener al final de este año, si es que la chamba me lo permite, porque Tal para cual. cómo voy, se van juntando los tiempos. Digo, ya hay cosas muy avanzadas, pero también hay temas que les falta mucho trabajo. Entonces, no sé, a lo mejor no va a seguir ahorita todavía como sacando sencillos, veremos qué es lo que funciona más. Y si te gustaría, una vez que se termine este disco, que lo puedas grabar y tener listo, sacarlo en formato físico o solo estás pensando en digital? Yo estoy pensando en digital, la verdad es que siento que es un poco obsoleto de alguna manera el formato físico hoy en día. Es algo que solo es para Quedó nosotros para que los somos... coleccionistas No, como, yo, yo, como que yo ves veo, acá. yo veo tu Sí, lo colección sé. y habemos, perdón, somos melómanos de hueso colorado y nos gusta Sí, tener el objeto. De hecho, el objeto es algo que es un fetiche, es algo sí, o sea, yo tengo estos recuerdos muy gratos de cuando ibas a la tienda de discos hace años y te podías pasar horas buscando, escuchando, encontrando cosas que nunca habías escuchado antes. Y, pero pues te digo, ahorita no creo que vaya a ser la finalidad. También claro. creo que eso también incluiría un proceso de yo volver a retomar quizá el espectro de músico, hacer presentaciones y demás, que por ahora no lo tengo contemplado. Ahorita para mí un poco más el ejercicio es poder dejar que esa música pueda tener una vida, que la gente la pueda escuchar, la pueda disfrutar, la pueda compartir, pero realmente no tengo tanto ahorita la necesidad de Claro, convertirme en un músico de nuevo, o bueno, o generar como la imagen de claro. este Pero músico y demás. ocasionalmente, si sale la oportunidad de tocar, una invitación, eso sí, sí estarías como disponible para hacerlo, ¿no? No lo sé todavía, te lo Está juro que difícil no sé, no combinar lo todo. sé. No lo sé porque además a mí sí me cuesta mucho de repente a la hora de las interpretaciones. Es algo que a lo que le tengo que dedicar mucho tiempo. O sea, sí, yo sí me tengo que canalizar y ponerme a ensayar varios días Claro. muy, muy O sea, no lo querés certeramente. hacer así porque sí, digamos. Exactamente, no. Totalmente. Pero Este, ahora, no. eso me gusta, y ahora antes de meternos un poquito en el tema de la música, del cine y de las series, Sí, a partir de también esta experiencia, sé que
de alguna manera ya te estás involucrando también como músico en una producción audiovisual, como una serie que además le fue increíble, como decís. ¿Te gustaría empezar a involucrarte no solo como actor, sino como músico de scores, de películas o de series? ¿Es algo que lo contemplás? ¿Lo tenés en mente? Sí, sí, lo he tenido en mente y lo he hecho. O sea, yo Sí, he musicalizado varios cortometrajes, he hecho música original para dos largometrajes. También ahorita acabo de tener una película en la que fui asesor musical y, por ejemplo, en ese sentido, yo iba a hacer originalmente la música de la película, una película que se va a estrenar este año, y por cuestiones de trabajo fue un poco lo mismo. Tuve que desistir de la posibilidad de hacerlo y traje al plato a varios amigos compositores que además son genios y han hecho mucho trabajo. Entonces, no es algo con lo que estoy peleado, de hecho es algo que me claro. encanta hacer, pero requiere muchísimo tiempo. El score, sobre todo para cine, por ejemplo, bueno, para series me imagino que es todavía peor, ¿no? Porque Sí. es mucho más tiempo, pero para cine, pues de repente son labores que te pueden llevar desde 6 meses hasta un año, a veces un poco menos, pero sí es algo que involucra mucho esfuerzo. Y que necesitas estar como muy ahí, ¿no? Todo el tiempo. Normalmente necesitas grabar a muchos músicos, tienes que tener todo este tiempo en el estudio para hacer no solo el proceso creativo, sino todo el proceso de mezcla, que es Todo, tal bastante cual, complicado y todo lo demás. tal Entonces, cual. es algo que, por ejemplo, inclusive me gustó más en ese sentido esta otra parte que es la del asesor musical, asesoría Ajá. musical, que aquí en México tenemos a dos, tres personas que son además buenísimas, incluida mi adorada Lynn Feinstein, que es una genia de la música. Hay algo ahí que es bien interesante, como, porque es como, en vez de tú generar la música, es buscarle un sonido, buscarle una estética, una imagen, ¿no? Una secuencia. Y de repente puedes tener referencias musicales de todos lados, y ahí es en donde sí regresas al melómano y te puedes echar días enteros en la colección de discos y en la búsqueda Claro. para generar un sonido o una propuesta estética sonora que funcione con las pelis, pero bueno, tampoco creo que vaya a ser algo que voy a tomar muy como una profesión. Creo que el poco tiempo que me queda prefiero dedicárselo a mis A tus proyectos. canciones. Este, a la par, digo, que estoy sacando este disco, estoy terminando otro disco que tengo con una actriz colombiana que se llama Paulina Dávila. Tenemos un proyecto ahí que llevamos Muy también bien. Con ella estuviste en Ana, justamente. con ella estuve en Ana, pero realmente nos conocimos y empezamos a trabajar a través de una película que se llama Carroña, Sí. de Sebastián Iriart, que creo que nunca llegó a los cines, pero sí estuvo festivaleando hace ya como 3, 4 años, me parece. Y ahí fue, haciendo esa película fue que me enteré yo un poco de su magia vocal. O sea, de la nada me salió un vozarrón de estos como antiguos. O sea, no te imaginas que sale de su cuerpo esa voz. Entonces empezamos a Wow. trabajar desde entonces. Ya ha sido también a cuentagotas, porque tanto ella como yo hemos estado muy ocupados. Nos juntamos de vez en cuando para retomar el proyecto. Ahorita justo está, uno de nuestros temas es como la canción principal de una película que ella acaba de sacar. Se me va a olvidar el título de la película. Pero bueno, es la canción que sale en los créditos. Muy bien. Y eventualmente quiero sacar ese disco ya con ella, ¿no? Espero también no nos aletaremos tanto. Tenemos ya también casi como 10 temas, Bien. y espero poder sacar eso, sí. Estás estás a full y qué bueno, más allá de que decidiste que la parte actoral es más tu profesión y tu tiempo, qué bueno que le puedas seguir dedicando espacio a la música, porque me imagino por todo lo que me contás y vamos a charlar ahora, es otra de tus grandes pasiones. Sí, es una de mis grandes pasiones y es algo que de alguna manera siento que a mí me equilibra, me completa. Es algo con lo que siento que inclusive la capacidad de ser un mejor actor tiene que ver con la posibilidad de poder ser un músico también. Hay algo que siempre se está retroalimentando y que a mí me permite también un poco salir o del esquema o de la idea de que solo Claro, soy un actor o de que tengo una profesión, ¿no? O sea, creo que hay algo que motiva y que cultivas, que inclusive se vuelve una herramienta para generar personajes, ¿no? Cuando les puedes dar una sonoridad o una coloración o abstraerlos hacia ciertos lugares que justamente la idea de tener estos otros espectros del arte te permiten construir una cosa como más redonda y más integral.
Totalmente, me encanta, me encanta. Andrés, vamos a meternos en algunas bandas sonoras, algunos compositores que elegiste para hablar hoy. Y la primera es Vangelis, ¿no? Con este, para mí, uno de los mejores scores de la historia. De Este la también es historia. uno de mis favoritos, Blade Runner. ¿Por qué particularmente elegiste este? ¿Cómo te pegó? Cuando viste la película en su momento en el cine o lo descubriste más tarde. ¿Qué onda tu historia musical también con Vangelis? Sí, no, esta película la vi en el cine, la vi con mis papás. De alguna manera ellos me cultivaron mucho como la apreciación por el cine, siempre desde chiquito. Me tocó ver muy buen cine, íbamos a las muestras de cine de la Cineteca, que también estaban en la UNAM. Y esta película en particular sí me acuerdo, o sea, hay una presencia como muy enorme de todo el espectro, de alguna manera visual, o este universo que sí pudieron de alguna manera crear de una manera increíble en aquellas épocas. No estoy seguro en qué año la vi, ni si, a lo mejor estoy mintiendo y no la vi en cine, pero lo que sí me acuerdo es que teníamos inclusive la copia de la película en Betacam, todavía antes del Muy bien. VHS la Antes del teníamos en VHS. casa. Y es curioso porque yo me hago perfecto tenía en algún momento tuve un CD de chavo, no sé qué tan joven estaba, pero tenía un CD que eran varios temas de varias películas de Vangelis. Ok. Y eventualmente pude tener yo ya como el formato de él, la película que apenas leí esto, y yo no lo sabía, pero realmente el soundtrack salió creo que 10 años después de que la película se presentó, porque Vangelis hizo como esta parte en la que, bueno, tenía todo este universo de sonoro que había creado para la película, Sí. pero para sacar el disco se aventuró a hacer algo como un poquito más integral, que fuera un disco y que no fuera nada más temas de la película. Entonces como que creo que terminó de redondear las ideas que existían para la imagen. Y el disco salió en 94, estaba leyendo por ahí, según yo ya tenía ese disco desde antes, pero ya seguramente estoy mintiendo y es una memoria ya truncada. Creo que sí, sí. Ahí no sabemos si es una memoria de replicante o de humano, ¿no? Exacto, Básicamente. no sabemos de dónde viene, pero a mí lo que de alguna manera me transportaba o me llenaba o me generaba esta cosa, era como este universo sonoro que venía a través del sintetizador, ¿no? Exacto. Esta presencia tan clara del CS80, eh, que tiene un sonido como tan definido, Muy tan particular. espacial, Sí. tan de otro mundo, que siento que de ahí un poco mi apreciación de la música inclusive se empezó a ir hacia esta parte electrónica, que ha sido un referente también muy grande en lo que yo hago, o sea, digo, otro de los grandes proyectos que he tenido y que he desarrollado y que he sacado discos es como productor de techno y de Ajá. ambientes como un poquito más, más experimentales. Sí. Entonces, como que dándole la vuelta a justamente cómo yo llegué a este espectro o al mundo de los sintetizadores y cómo conviven como dentro de la música, creo que este referente siempre estuvo ahí. Este es uno de los discos que inclusive me acuerdo me iba a dormir con él Wow. de chavo, o sea, lo ponía ahí como de fondo Es que y era, es un score como muy relajante también, ¿eh? Es muy es muy Vangelis, relajante. justamente, ¿no? Pues está considerado inclusive creo como un disco de New Age, seguramente, que no. Sí, O sea, yo totalmente. nunca he entendido muy bien qué es el New Age, pero bueno, vamos a decir que esto Yo es creo que New tiene Age. que ver con esos sonidos de finales de los 70, principios de los 80, que tienen que ver un poco con esta inclusión de sintetizadores y en música instrumental, sobre todo, ¿no? Música instrumental. Exactamente. Y Vangelis era, para mí, uno de los. Tangerine Dream y Vangelis eran como los mayores representantes de esta era, de esta nueva era, De esta básicamente. nueva era. Y pues eso, ¿no? Como creo que sí, o sea, la música en sí tiene la capacidad de transportarte, de llevarte a universos paralelos, de poder integrarte pues con eso, con la idea inclusive del futuro, ¿no? De llevarte así como emocionalmente por imaginarios que no existen, que son parte de una realidad alterna. Entonces, creo que eso de alguna manera se quedó muy adentro de mí, ¿no? Como la idea de que la música te pudiera generar esto, te pudiera transportar y te diera de alguna manera también una identidad, porque eso es
creo que algo que también tiene este soundtrack Sí. es de los que no puedes dejar a un lado nada más pensando en que en la orquestación o sabes, como en cosas muy definidas, sino justamente es la identidad de que estás viviendo algo único para ti en ese momento. Entonces, sí, creo que este soundtrack, ahora que hice el ejercicio justo de recordar cuáles son mis mejores soundtracks, Sí. o los que más me gustan, pues este vino porque este es creo, inclusive el que viene de más atrás. O sea, Bien. y es de los que se quedó ahí como de una manera muy tangencial. Y no lo había escuchado desde hace mucho tiempo, ahora lo estuve escuchando para Lo esta volviste a poner en estos entrevista. días. Es lo máximo. Y Ah, no, o sea, me volvió a volar la cabeza de una sí. manera enorme, enorme, y la curiosidad de saber inclusive todos los temas, conocerlos, los movimientos. O sea, yo replico con mi voz ya los teclados porque me los sé, Muy los bien. tengo como en el hueso. Hay una cosa muy extraña, te voy a contar una cosa muy rara. En Argentina, en los 80, había un programa de fútbol todos los domingos a la noche que se llamaba Fútbol de Primera, donde pasaban el resumen de los mejores partidos, los mejores goles, etc. Y la música de presentación y de salida de ese programa era la música de Blade Runner, la que se llama Blade Runner, la que da título. Y yo, hasta años después que me metí muy de lleno en el mundo de la música y sobre todo del cine, cuando escuché, digo, no, ¿cómo esta canción si es de Fútbol de Primera? ¿No? Una cosa muy extraña. Pero bueno, ahí como dato curioso. Pero este se volvió, y creo que también, o sea, obviamente la de Carros de Fuego también, que es otro gran, de Sí, los Carroza de Fuego, sí, sí. soundtracks de Vangelis. También es de estas cosas que ves inclusive en cosas informativas o sea, cosas chiquitas, ¿sabes? Pues, seguramente era no era caro conseguir los derechos de esa música porque Es verdad, estaba en muchos programas como institucionales, es verdad. como en las cortinillas de entradas y de salidas. Totalmente. Pero bueno, es muy divertido. Bueno, nos vamos a otra cosa y algo que vi después, y vamos a hablar un ratito en otras elecciones que hiciste. Sí, Evidentemente me di cuenta que te gusta la música también autóctona, ¿no? Bueno, en este caso es mucho. Goran Bregovic con Underground, y cuando lo escuché también, es una película, te debo confesar que todavía me la debo, es una de las grandes películas que me debo, pero escuchás la música, esta música circense, esta música gitana, a lo mano negra, ¿no? Esta combinación de elementos autóctonos muy de Francia, muy de los países del este europeo. Balcánico, sí, totalmente. Exacto. ¿Desde dónde te pega esto? Y es algo que también, así como de alguna manera con Blade Runner empezaste a incorporar quizás sintetizadores a tu música o la música electrónica. ¿Esto tuvo alguna influencia también en tu música o es simplemente algo que disfrutás auditivamente? Fíjate que no, o sea, yo creo que en ese sentido, pero siempre lo he pensado inclusive cuando, o sea, también escribo, tengo un guioncito por ahí que no sé, porque yo en la mente tengo algo como mucho más balcánico en ese sentido, o sea, de como yo exploraría la musicalidad de mi película sería aquí, pero viene de un lugar como un poquito más siento que el sonido balcánico, esta utilización de metales, Sí. tiene una referencia muy directa y muy clara a México, porque aquí tenemos, sobre todo con el sonido de banda, que no solo es la banda, digamos, sinaloense, papas, las bandas también de pueblo, las bandas zapotecas, mixtecas en Oaxaca, son orquestas constituidas casi enteramente por metales. Y un poco la cadencia que se utiliza mucho en México, desde marchas fúnebres hasta festejos, tiene una relación es Directo. inmediata y tiene una como simbiosis integral muy fuerte con el sonido de Goran Bregovic, ¿no? O sea, Sí. tú escuchas la música balcánica y podría ser una de las bandas de Oaxaca, enteramente. Y entonces para mí fue muy poderoso, sobre todo a través de las películas De de Kusturica, ¿no? Kusturica, porque, o sea, Underground creo que viene a ser ya como el soundtrack que más define el sonido de Goran Bregovic y que revoluciona también, creo que enaltece mucho lo que es la visión de Mir Kusturica, porque lo que genera es una identidad de un lugar específico en el mundo y cómo a través del tiempo eso va confluyendo. Él tiene una parte muy exquisita, creo, de Mir Kusturica, también por ahí en Arizona Dream. Sí. Hay esta referencia por ejemplo, en Arizona Dream, el sonido balcánico está presente, pero es un cuarteto de mariachis que siempre está como alrededor de los personajes principales. Entonces, es otra de las referencias que te digo, tienen como una simbiosis.
Y en Underground, pues esto, ¿no? Te genera ya como una identidad clara, una coloración. eh, Eventualmente me tocó además verlos, a ellos tocar en vivo aquí en el festival FICO, que se hizo creo que 2000, no me acuerdo si fue 2003, 2004, los que vinieron, vino Goran Bregovic con The No Smoking Band, que es la banda del mismo Kusturica, en la que toca su hijo, que es el baterista, y son un ensamble grande de músicos. Tú cuando escuchas estas bandas como que tienen esta como fuerza o esta como locura, esta como vida resonante, aquí en México era una locura. Entonces veías Wow. el lugar en donde tocaron y la gente rebotaba y eso era todo muy festivo, era como una celebración de vida. Y creo que por eso yo tomé esta referencia a esta película en Me particular. encanta. Se me hace muy interesante cómo también la música puede generar desde ese lugar como muy autóctono o muy particular, te puede alimentar toda una identidad, ¿no? Como te puede abrir el universo de lo que puede ser una región específica en el mundo y obviamente a través de la maestría del cine que es Emil Kusturica, esta simbiosis o esta combinación de la música con la imagen se convierte en algo que siento que proyectan más allá de la pantalla, ¿no? Te llevan a toda esa imaginación o ese imaginario de alguna manera de ese lugar en específico. Sí, totalmente. Creo que eso que decís está buenísimo. Por eso decía lo de los sonidos autóctonos y al rato vamos a escuchar un par de cositas más que elegiste. Cómo te transporta. Es increíble cómo la música autóctona definitivamente, y acompañado en este caso de una película, te transporta por completo. Por eso yo siempre digo que el cine es 50% la visual y 50% la música cuando Totalmente. está bien utilizada, sobre todo, ¿no? Totalmente, sí, o sea, son cosas que van así de la mano, pero pegaditas, y sí, cuando son así de delicadas y Sí. tienen esta simbiosis es poderosísimo. Poderosísima, totalmente. Bueno, elegiste acá a un maestro, Mark Morsberg de Divo, ¿no? Y para Ajá. la película Life Aquatic, bueno, él trabajó en muchas películas de Wes Anderson, pero contame puntualmente por qué este soundtrack y si eras fan de Divo o nada que ver con Divo acá. Divo, nunca fui fan, o sea, de hecho, lo conozco, siento que lo conozco poco. Tengo varias canciones de Divo que me encantan, pero no conozco tanto la trayectoria discográfica ni lo seguí en algún momento, pero Ajá. en el caso específico de todo el universo de Wes Anderson, que bueno, o sea, es complejo y es diferente porque Wes Anderson es una persona que trabaja mucho también con las canciones que ya existen, ¿no? Hace como Sí, estos soundtracks que se vuelven clásicos y que sí. tienen como una manera de puntualizar ciertas escenas, pero siempre hay al lado, o sea, en esta construcción, un imaginario que también tiene mucho que ver con la estética de Wes Anderson, ¿no? Sí. Son como toda la música que genera Divo tiene que ver como con esta cosa que es entrañable, es divertida, es infantil, tiene todo que ver, creo, con el humor también de Wes Anderson, ¿no? Está como construido de esa manera. Y en el caso específico de Life Aquatic, toda esta como imaginario que recreó a partir de los sintetizadores que él utilizaba cuando tocaba con Divo, Sí. para darle también un poco, o sea, es bien interesante cómo juega la música con la misma estructura de la película. Un poco el sonido de la música es de la película dentro de la película, ¿no? Porque los que lo vieron o no lo vieron, ellos van en un barco y en el barco van filmando, van haciendo documentales y hay un músico que vive dentro del barco y está haciendo la música. Entonces, él juega a hacer la música de ese personaje, ¿no? O sea, es una especie de soundtrack, pero que también entra de esa manera como muy narrativa dentro de todo lo demás. Entonces, se me hace de una genialidad, temas muy sencillos que genera con los tecladitos y que juegan un poco con esta idea de la acción y de pues del documentalista de aquella época, ¿no? O sea, no es atemporal la película, pero sí lo puedes ver ahí como en un principios de los 70s, de toda esta era, te digo, como el sintetizador.
y es algo que a mí me genera también, o sea, me da alegría y me da risa y me permite, o sea, ese dinamismo de la música también, entrar más en la película, ¿no? Y en la veracidad y en el universo entero. Entonces, Es que sí, y además creo que justamente Wes Anderson, el general del cinéfilo lo tiene por esta cuestión estética, sobre todo, es un tipo que maneja la estética así de una manera casi a la perfección, es un obsesivo. El tema actoral, obviamente, los actores que elige, pero no sé cuánta gente realmente le presta atención a todo lo que pasa con la música de las películas Wes Anderson, no solo con la elección de canciones, bueno, acá hay canciones de Bowie, hasta hay un tema de Ennio Morricone con John Baez en la voz. Pero todo el score, me acuerdo ahora, se me viene a la cabeza Isla de Perros, la música de Alexander Desplat, que además estuvo nominada al Oscar. Es una cosa hermosa, es hermosa, sí. como perfecta para cada película. Es un tipo que debe estar como muy, muy obsesionado también, no solo con cómo se ve, sino que cada acorde vaya perfectamente con cada escena que está mostrando en la pantalla. Claro, no, en ese sentido, pues es un gran director, es integral y todo es parte de. Yo estaba leyendo también que, inclusive ellos no se conocían, pero en su primera película, Bottle Rocket, se acercó a la producción y les dejó una cartita que era, no pienso trabajar con nadie que no sea Mark Mothersbaugh lo que era el score de su primera película. Entonces, así fue como llegó literalmente la carta a Mark, la leyó y dijo, ¿quién es este tipo? Qué raro, vio la película y entendió el universo y bueno, Wow. hicieron, y fueron muchos soundtracks, ¿no? Los que hicieron Sí, continuamente juntos. Creo que tienen también, eso es otra parte que se me hace bien interesante, que a lo mejor no es tanto el caso de Vangelis en el sentido, pero sí, por ejemplo, el caso de Goran Bregovic con Emir Kusturica, y sí el caso de Mark con Wes Anderson, que existe hay una, mancuernas, una, ¿no? Directores, un- compositores, sí. una mancuerna, pero que tiene que ver con complicidad y creo que tiene que ver con entendimiento y tiene que ver mucho con filosofía de vida, porque si los ves a cada uno en su espectro, ¿no? A los dos balcánicos y estos dos de acá, o sea, el universo de Mark Mothersbaugh me imagino que es muy similar al de Wes Anderson, o sea, la manera en Sí. la que él piensa, o sea, y lo ves también hasta en los soundtracks que ha hecho para, híjole, de mi favorita de Tim Burton, o sea, hay como todo este Danny Elfman con mundo, Burton, sí. es como este mundo juguetón, casi infantil, pero con una calidad que es fuera de este mundo. Entonces, es interesante ver también cómo hay siempre una simbiosis entre esas dos personalidades, ¿no? La del director y la del compositor. Creo que es algo que tiene que haber mucha integridad, mucho juego y mucho entendimiento, ¿no? Para que eso realmente suceda y pueda ser algo que se pueda seguir proyectando durante varias oportunidades, ¿no? No solo un soundtrack, sino varios soundtracks que tienen que ver con ese juego de esas dos personalidades. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. A mí esas mancuernas, que hay varias en la historia del cine, por suerte sigue habiendo, me encantan, esta es una grandiosa. Vamos a pasar, y acá te voy a confesar que Black Hawk Down, es uno de mis scores favoritos de Zimmer. Cuando en realidad cuando uno habla de Hans Zimmer es o Interstellar, o The Batman, Lion o El Rey King. León, Sí. etcétera. Y nadie nombra en particular este. Yo te voy a decir que hace un par de meses hice un especial de Hans Zimmer, y no podía faltar este score, porque además no solo siento que es muy experimental, si bien Hans Zimmer es un tipo bastante experimental en ciertos proyectos, pero también hay una gran colaboración de músicos y hay guitarras españolas, hay toda una cantidad de justamente música autóctona, y por eso me llamó la atención tu elección. ¿Por qué elegiste puntualmente este de Hans Zimmer de Black Hawk Down? Es un poco raro. Digo, obviamente, o sea, tendría que haber pasado primero a lo mejor como por la parte de Passion, porque de alguna manera eh, yo a través del que hablaremos de eso, pero a través del soundtrack de Passion de Peter Gabriel, Ajá. de la última tentación de Cristo, creo que no fue la primera vez, pero sí fue una de las primeras cosas que me empezó a apuntalar a buscar la música autóctona de todo el mundo. Es algo que a mí me fascina. O sea, Mira, es vamos a hacer una cosa. algo. Para que está viendo el video, ahí está Ahí Passion, está. un discazo que acá pasa algo similar a lo que contaste hace un rato de Blade Runner. Es un disco que también Peter Gabriel trabajó después a través de los años para sacar su propio disco con esta música. Sacar su propio disco y eventualmente también sacar la disquera que ha
una disquera que a mí me encantaba, seguía La de mucho, Real World. Real Real World. World Records. Yo tenía muchos discos de muchos de los artistas que inclusive colaboran en este disco. Sí. De alguna manera, tenía algo, obviamente en este disco en particular creo que está más explotada la idea de todo el norte de África, ¿no? Pero también hay partes que están elaboradas como más hacia el este, con sonidos desde Pakistán, Afganistán. O sea, hay como una simbiosis de varias culturas que de alguna manera, quizá cuando uno está acostumbrado a escuchar la música desde un lugar, no tiene idea de que existen otras cosas que te pueden transportar, y desde instrumentos, sonoridades, texturas que tienen que ver con regiones del mundo que tienen esta música. De alguna manera este disco fue uno de los que a mí me abrió los ojos, me empezó a llevar hacia la búsqueda de ese tipo de música, ¿no? Wow. Eh, Perdón, te fue hago un una poco... pregunta, Andrés. ¿A través de la película o después escuchando el disco fuera de la película? No, después escuchando el disco, porque también esta película también la teníamos por ahí en Betacam, en casa. La película, si bien me gusta, no es algo, o sea, no, tampoco es una película que vi tanto. O sea, una vez que la vi ya me dormí una o dos veces antes de terminarla. No estoy diciendo Sí. que sea mala, Sí, estoy no, diciendo pero que yo sí, sí, era sí. Vamos a joven decirle y a la no gente que es La entendía. Última Tentación en Cristo la película, por si no captaron cuál es la película. Exacto. Sí. Pero el disco lo escuché de sobremanera, y de alguna manera a partir de ahí, en mi búsqueda, en mi exploración ya por las sonoridades del mundo, eventualmente terminé muy cercanamente o haciéndome muy partícipe de la música, por ejemplo, de la India. Eh, a través de varios de los compositores con los que él trabaja, como Shankar o como Zakir Hussain. Sí, eh, Yusundur. Dur. También entré en el mundo de la música de la India, y yo empecé casi mi carrera musical como percusionista, y Bien. particularmente yo lo que tocaba era la música de la India, o sea, tocaba la percusión de la India, se llama Entonces, tabla. este disco en particular era tu disco. Era no mi disco, sino que más bien este disco me llevó a buscar, a explorar todo lo demás, y todo lo Wow. demás ya es un universo en sí que sigo adorando, y me sigue encantando seguir buscando, te digo, estas sonoridades de donde sea que vayas, o siempre estar investigando como un poco la historia de la música regional, ¿no? De cada país. Entonces, este disco creo que fue uno de los claves eh, para una generación entera también de gente que le gusta la música. Siento que tuvo esta apertura hacia el mundo, ¿no? Sí. Fue el disco bueno, y esto y la construcción luego de la disquera y del festival Guma, o sea, como que fueron los que de alguna manera empezaron a darle apertura a sonidos diversos, a otros entendimientos de música en todo el mundo, ¿no? Empezar a ponerlos al frente también, no dejarlos ahí rezagados como en las localidades. Entonces, para mí tiene ese valor, porque además fue algo que a mí me construyó una búsqueda musical, Qué que cool. también fue lo que terminó, yo creo, un poco encadenando a que yo ya me dedicara también a una vida como músico, Wow, wow. O sea que sí te influyó en todo sentido, a todo nivel. en A todo todos nivel. sentidos, sí. No, y además este es uno también de esos discos que a veces hay gente que le decís, le hablas de discos, de películas, y no entienden cómo uno después se puede comprar un disco y escucharlos, pero hay algunos puntuales, y este es un caso de que es un disco que, sacando el contexto de la película, lo pones y también te transmite muchísimo, y como decís, ¿no? Y te enseña cosas que quizás de otra manera no hubieras llegado, básicamente. Sí, y además es un discazo, ¿no? O sea, creo Discazo, es un que, discazo, es un y discazo. bueno, un poco es raro porque escogí Black Hawk Down, porque Sí, de inclusive Zimmer. yo no lo tengo, o sea, tengo muy claro la primera vez que vi la película, y la sonoridad inmediatamente me trajo a este lugar, ¿no? Al que digo, es la combinación de los sonidos autóctonos o locales con un score inclusive un poco como más fuerte, más grande. Y es eh, Zimmer, es electrónica y guitarras pesadas por momentos también, pero sin dejar de lado esta parte del desierto africano y todo lo que te Claro, muestra la película. es una combinación ahí increíble. Y entonces, en este caso particular, por ejemplo, en Black Hawk Down, este, más o menos por la época que salió la película, me habían ofrecido hacer el score de una película que no tenía nada que ver con esta, Ok. pero que de alguna manera en el momento que medio vi ciertas imágenes de lo que me iban entregando,
no sé por qué no podía dejar de tener en mente este soundtrack en particular. Entonces lo conseguí y estructuré mucho o sea, de una búsqueda sonora a partir de este disco, Wow. o este score en particular, ¿no? También en un sentido ya más pragmático de entender cómo se genera o cómo se evoluciona, porque en el sentido de este soundtrack en particular, sí es un soundtrack muy, muy claramente, ¿no? Sigue teniendo una estructura muy, muy musical, narrativa, que va llevando y va apoyando la imagen, Sí, sí, en un lugar muy de soundtrack, ¿no? sí. No hay confusión en el que de repente un tema podría ser un tema que escucharas en casa, ¿no? Es un soundtrack, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, es la música incidental 100%, digamos. era un soundtrack que a mí me generaba algo padre, que me daba como esta emoción, y me daba como, no sé, una sensación como específica. Entonces, lo puse porque es un soundtrack, quizá el único que realmente he estudiado estructuralmente, musicalmente. O sea, que sí traté de resolver el cuestionamiento de cómo construyó cada cosa, qué Ajá. elementos está utilizando. Traté de replicarlos, eventualmente esa película nunca sucedió, bueno, para mí, o sea, musicalmente no, pero sí logré, no sé, desarrollar yo creo que al menos unos 5 temas, muy basados en el sonido de Hans Zimmer de esta película en particular. Quiero escuchar eso. ¿Se puede escuchar en algún lado? No, no está en ningún lado, o sea, y lo tengo que buscar porque ya está perdido en la Oh, computadora de hace no sé cuántos años. pero suena este, interesante. Ojalá si algún día lo llegás a conseguir, me avisas. o a reutilizar, ¿no? ¿Quién quita y me sirve Claro, para otro proyecto en algún momento? totalmente, totalmente, totalmente. Para cerrar, bueno, un poquito con la sección de los compositores, este ya es un clásico, bueno, obviamente no solo Morricone, sino La Misión, ¿no? Para La muchos, misión. uno de los mejores scores también de la historia. Y mirá qué casualidad, hace muy poco, fin de año pasado, tuve la suerte de entrevistar a Cliff Martínez, compositor de muchísimas películas, Sí, sí, lo series. conozco, sí. Bueno, y justamente le mostré unos discos, al final le hice una dinámica que le mostré discos. Uno de los que les mostré fue Blade Runner, y me dijo, qué casualidad que ese disco lo acabo de escuchar anoche, me encanta, etcétera, hablamos de ese. Y le mostré este, y también me dijo algo similar, ¿no? Uno de sus favoritos, la canción de Gabriel Floats, ¿no? La flauta de Gabriel, es una de Sí. sus favoritas de la historia. ¿Qué onda? ¿Por qué elegiste este en particular de Morricone? ¿Tiene que ver un poco también con esto de la música autóctona? Sí, pero esto creo que viene un poquito de antes, porque este disco, sí me acuerdo muy bien que lo tenía desde más chavo, no sé si inclusive antes que Blade Runner, pero es más o menos de la época de cuando tenía el disco de Blade Runner. Era un disco que de alguna manera también ponía de niño para irme a dormir, o escuchaba seguidamente como en mi cuarto cuando me ponía a hacer cosas. Creo que va más allá de lo autóctono, creo que es un disco nada más que me transporta, que Ok. me genera mucha paz en muchos sentidos, ¿no? Inclusive no había hecho un análisis yo, sino hasta ahora de realmente cómo está compuesto eh, todo el score, o sea, cuáles son los elementos realmente que están en juego, ¿no? Porque también es muy percusivo, como hablabas antes. Hay una cosa muy percutiva que te digo, que eventualmente terminó siendo lo que a mí me llevó a la música, ¿no? La percusión es lo que de alguna manera a mí me dejó entrar primero a la música, jugar con ella, entenderla y después evolucionar hacia otra cosa, pero hay esta parte muy percutiva, autóctona, pero también hay esta otra parte que es casi celestial, ¿no? Que tiene estos elementos que Morricone puede llegar con una grandiosidad a hacer composiciones que, no sé, esta de el oboe, ¿cómo se llama la canción? La de la flauta de Gabriel, digamos. O sea, Sí, sé que es hasta una pieza que Yo-Yo ha hecho un arreglo para cello, y es sí, sí, una sí. pieza De que hecho, te recomiendo, tengo ese vinilo doble de Morricone con Yo-Yo que es fantástico, así que te lo recomiendo güey, ese totalmente. lo voy a buscar, no lo conozco, pero me Sí, encantaría echarle un ojo. Entonces, esto creo que sí, este soundtrack es algo que llevo dentro desde de toda la vida, o sea, también hay algo curioso que siento que me pasó quizá más de niño, o no sé si era una cosa como que sucedió más en los 90s, que la gente sí compraba los soundtracks, o sea, sí sí. tenía como este gusto
por tener la música de las películas. Siento que ya no sucede tanto ahora. Siento que Hay un revival, y mira, te voy a decir exactamente cuándo se empezó a dar ese revival, justamente hablando de Cliff Martínez, con el soundtrack de Drive, de The la Drive, película de sí, Drive. sí, Ahí totalmente. volvió otra vez el renacimiento de querer comprar, y de hecho muchas compañías en estos últimos años, incluida Mondo, que se hizo muy famosa, no solo relanzan viejos soundtracks con un arte nuevo, sino que hay todo un mundo nuevo de coleccionismo de soundtracks a partir del The Drive. Qué maravilla. Yo de eso, o sea, Drive sé que eso se convirtió en un soundtrack que todo el mundo quería tener. Y creo Sí. que de ahí todo lo que ha hecho Cliff Martínez también, porque al menos también tiene esta como casi novedad, que sí tiene un sentido casi de pop, la música que a veces que hace, ¿no? La música que puedes inclusive no relacionar con la imagen, es una música que puede existir por sí sola. Tal cual. Pero no sé, creo que tenía yo muchos soundtracks más de chavo, tenía muchos. Estos dos en particular, de Mission y Blade Runner, eran los que más escuchaba y escuchaba y escuchaba y escuchaba. También ahora que reviví este soundtrack, me sé todo, o sea, me sé los movimientos, me sé cómo van cada elemento, cómo va entrando, cómo se va mezclando. Y ya, yo creo que es más bien uno de estos soundtracks que es tan poderoso, es tan grande, es tan... Clásico, es clásico, es clásico. Sí. Que es una música que existe para escucharse. O sea, Sí. no solo para verla en el cine, sino para escucharse también. Tener esa apreciación y esa experiencia de ponerlo en tus bocinas y que explote, ¿no? Todos los sonidos, toda la profundidad. Es bellísimo ese soundtrack. Totalmente. Déjame recomendarte, antes de pasar a la dinámica del versus, algo mucho más moderno. No importa si la película te trae o no, tiene que ver con Black Panther, la película de Marvel, pero la música es de Ludwig Göransson, y el tipo se fue a estudiar a África un montón de cantidad de sonidos diferentes de diferentes países de África, de Sudáfrica, sobre todo del sur de África, Sí. y te lo recomiendo mucho porque es un soundtrack muy, muy percusivo y moderno a la vez, obviamente, pues es una película de hace 3 años atrás, Sí, 4 sí, años sí. atrás, así que te lo recomiendo mucho, y te recomiendo mucho a Ludwig Göransson, que además es un sueco que se puso a trabajar con Childish Gambino, o sea, se metió en el mundo del hip hop y está haciendo música fabulosa, ¿no? No solo en el mundo de la música de películas y series, sino también Sí, no, produciendo también en la canciones música. como Lo voy esta. a buscar, sí, lo voy a Sí. buscar. De hecho, la peli sí la vi, no me acuerdo fíjate, no tengo tanto esta presencia del soundtrack. Sí me acuerdo que había una cosa muy africana, padre, Sí. pero le voy a dar una revisitada porque no lo tengo como para nada fresco el soundtrack de esa Te película. lo recomiendo. Andrés, llegó la parte del versus. Te voy a poner 2 imágenes en pantalla que tienen que ver con cosas de música, de cine, etcétera, y vas a tener que elegir una de las opciones y el por qué. Ok. ¿Estamos? Vamos con la primera, y esta es la clásica para cualquier rockero, a algunos les gusta, a otros no, es los Beatles o los Rolling Stones. Híjole, es como decidir entre papá o mamá, ¿no? Tal cual, tal cual. Pero siempre Este, uno tiene un pequeño favorito. híjole, es que es complejillo. Yo me iría por los Beatles, Sí. definitivamente. Y estuve a punto de decir los Rolling Stones. O sea, es que es así de compleja la pregunta. Pero a ver, ¿qué lado tuyo, viste que en los dibujitos animados está el angelito y el diablito que te hablan? ¿Qué lado tuyo y por qué te tiraría más para los Stones y cuál te termina decidiendo por los Beatles? Es que los Stones, o sea, que no es que no es que me encante toda su discografía ni toda su música, pero las dos canciones que me encantan de ellos, creo que las he escuchado más que cualquier canción de los Beatles, Claro. que es Painted Black, es como una de las canciones que más he escuchado hoy en mi vida. Y los Beatles, fíjate que es algo que a pesar de que siempre es parte está ahí, o sea, mis padres eran fans y todo, pero nunca fue una banda que escuché tanto, yo creciendo y nada, no, o sea, hasta mucho después empecé a escuchar cosillas que me encantan, ¿no? Sí. Cada que lo escucho me entiendo más y me transporta más, pero inclusive ninguna de estas dos bandas creas que son tan de mi devoción, que las tengo ahí o que las escucho cotidianamente para nada, ninguna de las dos. Está bien, está bien. Está perfecto. No, a mí también me pasa lo mismo. También creo que los tengo un poquito en un escalón más alto a los Beatles por ciertas cosas que creo que le dejaron a la música en general, pero tampoco son ni de mis 20 bandas favoritas de la historia, pero bueno, siempre creo que está buena la comparación. La comparación. Sí, a ver, te voy a poner 2 directores en pantalla y la pregunta es,
como director, ¿cuáles películas disfrutás más de estos directores, básicamente? Okay. Y uno es Cuarón y el otro es González Iñárritu. Híjole, es que disfruto muchísimo de los dos, siento que estilos distintos, pero inclusive, a mí la película que más me gusta de Cuarón, que es Children of Men, siento que tiene mucho que ver con la narrativa y manera de filmar de Iñárritu. Entonces, por ahí hay una cosa como Wow. O sea, interesante. ¿sentís que hay una influencia de Iñárritu en esa película de Cuarón? Yo siento que es la que más se parece al estilo de Alejandro. O sea, no sin ser ni una copia ni una referencia directa, pero, pero bueno, yo, o sea, también trabajé con Cuarón hace años, es una persona que adoro, hicimos Y tu mamá también, que es una película que además me fascina también. Eh, entonces hay esa cosa, pero últimamente he estado viendo mucho de nuevo todas las de Iñárritu. ¿Y cuál es tu Eh, favorita de Iñárritu? Birdman, por mucho, o sea, se me hace una Mira, genialidad creo de que estamos película. coincidiendo demasiado. Mira, te voy a decir algo muy raro que acabas de decir. Children of Men es mi película favorita de Cuarón, se me hace una cosa espectacular. Y a mí como director, a mí me gusta más Iñárritu. Creo que las películas de él me llegan mucho más, sobre todo Berman, Amores Perros en su momento. Y ahora que decís esto, nada, mis conexiones, nunca relacioné Children of Men con Iñárritu en la manera que lo estás diciendo, y ahora que lo Ajá. decís, tiene mucho sentido lo que estás diciendo. No, porque además hay una historia, por ejemplo, cuando hicieron Children of Men, la editó un amigo mío que se llama Alexandro Alderete, y había sobre todo esta secuencia La del auto que va para atrás. bueno, esa es una Uf, bestialidad, que hicieron todo este mecanismo para poder hacer el plano secuencia. sí, No, pero más hacia el final hay un plano secuencia en el que recorren casi toda la ciudad, van cruzando cohetes, explosiones y todo lo sí. demás. Eh, por ejemplo, en este tipo de, todos estos como planos alargados, siento que también es una parte indispensable del lenguaje del negro, ¿no? Él trabaja Sí. mucho con esta cámara que no corta. O sea, y para llegar ahí se puede tomar un gran tiempo, ¿no? O sea, es prueba, error, hasta que todo está tan engranado y tan apretado que al final del día genera un lenguaje y genera una claridad, genera una suspensión cuando tú estás viendo las escenas que no te permite salir de ellas, estás todo el tiempo dentro de la imagen. Siento que en Children of Men, Cuarón logró eso de una también exquisita, pero y lo que te iba a decir de Alderete es que me decía que hay inclusive muchos planos secuencias que el plano secuencia no tenía esa duración, sino que la edición que hicieron y la manera en la que se funden ciertos cortes con los cortes hace que parezca que la cámara nunca dejó El de grabar. famoso falso plano secuencia, digamos, ¿no? Exacto. Totalmente. Bien, entonces sí te vas un puntito arriba con Iñárritu, así como los Beatles con los Sí, Stones. sí, 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 Muy sí. bien. Vamos con el próximo, Andrés. Y este tiene que ver con dos bandas mexicanas. No sé si te gustan o no, pero ¿cuál crees que es superior o es más importante para México, ¿no? ¿Caifanes o Café Tacuba? Para mí Caifanes, sí, Caifanes. o sea, Caifanes es una banda con la que crecí, que además le dio mucha identidad, creo, a toda mi adolescencia. Los Tacubos los amo, tienen cosas increíbles y los Tacubos me encanta su experimentación, o sea, son una banda que ha crecido a ser fuera de México, porque ya no ni siquiera es que le genere una identidad a este país, creo que ellos ya viven en un lugar musical que es el mundo de ellos solos, pero creo que Caifanes sí generó una identidad nacional dentro del rock, que además yo creo que a mucha gente de nuestra generación pues le hizo un camino, ¿no? Porque crecimos con la música de ellos. Abrió puertas, digamos, ¿no? Abrió puertas, pero también hay algo con su sonido que a mí me fascina. Me fascinan, sobre todo los primeros discos, hasta antes del Nervio del Volcán, hay algo con su música que me fascina y que además sigo consumiendo, sigo escuchando yo de vez en cuando canciones de los Caifanes y sí, para mí, no muy por encima, pero sí, los Caifanes tendrán que ser. Muy, muy bien, muy bien. Vamos con esta y son dos actores, uno argentino y otro español. Olvídate que yo soy argentino, acá no importa esto. Para mí son dos animales, dos bestias, y esta se le complica a veces a ustedes responder cuando se las hago, y es ¿Darín o Bardem? Hijo, y porque amo a Darín, pero tendría que ser Bardem, definitivamente. Creo que
creo que, y esto no sé si a ti te va a decir alguna razón, o sea, Darín es un actor que para mí tiene una manera de proyectar cosas increíbles, pero siento que nunca hay no hay tal diferencia de un personaje a otro. He visto muchas películas de Darín en las que parece Lo ser ves, Darín. ves como que el mismo personaje Es el siempre, mismo digamos. personaje siempre. Y Bardem para mí, o sea, para mí en lo personal es Sí, uno de los mejores actores de la historia del cine. Es alguien al que siempre le he aprendido, al que me encanta ver su trabajo, porque si hay una construcción, creo, de repente que puede llegar a unos lugares bestiales, ¿no? O sea, sí, desde la película que hizo con los Cohen, como de este medio loquito, genial. Amar Adentro, o sea, sí, la complejidad de los personajes que hace, o hasta el mismo Beautiful, ¿no? O sea, es Sí, que sí, tremendo. tiene una capacidad actoral que siempre está marcando una pauta para, inclusive para nosotros los actores, ¿no? Es algo que va abriendo terreno dentro de la actuación y nos va dejando un legado que a nosotros nos permite hacer nuestro trabajo mejor por todo lo que logra, ¿no? O cómo llega a ciertas cosas. Sí, yo creo que el gran diferencial además que tiene Bardem es que justamente se abrió a Hollywood, pero no lo digo en el sentido comercial, sino en el sentido de que trabajó con otras cabezas diferentes en el mundo del cine, y Darín tristemente nunca quiso tomar ese camino, se quedó en Argentina, España, y ya. Entonces, creo Pero que eso... lo amamos también a Darín, ¿eh? Que no quede Sí. duda de eso. No, no, lo sé. Muy bien, vamos con la anteúltima. Esta tiene que ver con comidas y una típica pelea. ¿Tacos o chilaquiles, Andrés? Tacos, siempre Tacos. tacos. Tacos, tacos, Y de tacos. lo que sea, como sea. Pero ahí pusiste unas enchiladas, eso no sé si... Tenés razón, son unas Es enchiladas, tenés razón, es anoté un mal el taco, loco. además, Sí. además pusiste un taco que parece como de alguna tienda americana, Parece de este lado. Mex-Tex, Y ¿no? luego, exacto, y una enchilada, pero tacos 1000% siempre. Tacos siempre, tacos siempre, muy bien. Bueno, la última la tengo preparada, pero te la voy a hacer de otra manera porque me queda claro que de alguna manera elegiste tu camino más actoral que musical, si bien la música siempre estaba a estar ahí. Pero si pudieras volver atrás y ambas carreras te permitirían vivir bien, tranquilo, tener tu casa y todo lo que uno desea en la vida, ¿hubieras elegido seguir siendo actor o hubieras elegido ser músico? No, yo el camino lo seguiría de la misma manera, o sea, creo que al final del día, como te decía, o sea, no es que sea más otra cosa que la otra, porque son cosas que se van complementando y ahí le tendremos que añadir la tercera, que es artista plástico, que es lo que yo estudié, o sea, es lo que yo soy de formación, y es algo que sigo haciendo también cada que puedo, pues me pongo a pintar. ¿Ese cuadro que está atrás tuyo es tuyo? Este de acá atrás es mío, Muy entonces bien, muy bien. por ahí creo que todavía hay mucho tiempo por delante y no sé si en algún momento voy a tener también la posibilidad de poderme sentar un poquito más a hacer pintura o a dedicarme más a la música. Que bueno, en estas épocas pandémicas la verdad es que tengo que reconocer que he estado haciendo más música de lo que Claro. realmente he estado haciendo actuación, he estado haciendo mucha música, entonces por ahí te digo, creo que sí se cumple la posibilidad de hacerlo todo, Está cada cosa a buenísimo. su momento, pero sí. Está buenísimo. Artista 100%, Andrés. Te hago la última pregunta que le hago a todos. Si un día alguien planea hacer una película sobre tu vida, una película en live action sobre tu vida, ¿quién te gustaría que la dirigiera? ¿Qué banda debería musicalizar esa película, banda o compositor? ¿Y quién tendría que ser el actor que interprete a Andrés Almeida? Podés decir volar y elegir quien quieras, Sí, ¿eh? me iría como, a mí me encantaría que la dirigiera Wes Anderson, la verdad, o sea, Muy bien, no creo que no tendría que ser algo que se tome muy en serio, o sea, mi vida, mejor que sea algo divertido y que sea como raro y chi. me gusta. Pues nos iremos también por Mark Brothers, ¿no? Que nos haga el soundtrack de ese, Completo, el combo, el director más completo. compositor. Y quien quisiera que hiciera mi personaje, eh, ¿quién podría ser? Pues podría ser el mismo Darín, ¿no? Creo que ahí puede haber como una cercanía. Me Nada más encantó. se tendría que dejar la barba, que eso no, nunca he visto a Darín con una barba larga, por ejemplo. No, no, Sería, verdad. Iba a decir, no se sería, puede un, poner sería ahí un buen un... ejemplo, o sea, Totalmente. Me encantó, Andrés. Buenísimo, te agradezco mucho. En cada programa, bueno, recomiendo un soundtrack o un score. En este caso, como hoy acaban de salir la noticia que se viene la parte 2 de Attack the Block, una película
fascinante, muy buena, ya tiene sus 10 años, si no me equivoco, sus 8 años. Recomiendo, lo pueden conseguir el Attack the Block, el score en la tienda de Amazon Prime Video. Andrés, un placer enorme escucharte, verte, tenerte acá. Ojalá volvamos a repetir más adelante con otros programas para hablar de música, de cine y de muchas cosas más. Ojalá, muchísimas gracias por la invitación y por este tiempo que la verdad lo pasamos. Se gozó sobre todo regresar a esta parte del soundtrack que llevaba un rato sin escucharlos y tener la oportunidad de darles una revisitada fue algo que de verdad disfruté muchísimo. Entonces también gracias por la oportunidad de revivir esa parte de mi vida que es padrísimo. Me alegro mucho. Bueno, tu música en YouTube, en Spotify, en Amazon Music, Sí, en todos los lo canales buscan de como streaming. Andrés Almeida y ahí está en todos lados, están los videos en YouTube y en Spotify estoy como Andrés Almeida, ahí están los sencillos que he estado sacando y algunas de las cosas anteriores. O si no, también buscan Songs for Eleanor y también les van a aparecer los discos anteriores. Buenísimo. Andrés, te mando un abrazo enorme, cuídate mucho. Abrazo, gracias. Gracias a todos, gente. Esto fue un nuevo episodio de Spoiler Tracks. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Adiós.